Eso, Una pregunta que apunta a lo siguiente: la educación asiática, tan estructurada y rígida, ¿no atenta contra la creatividad y la capacidad de expresión? Adelante. mira, tan poco creativos no deben ser si Singapur registra 500 patentes. Nosotros somos todos poetas. Sí, así, es fantástico. O sea, vivimos fenomenal, o sea, es divino, o sea, tenemos los mejores cantantes, los mejores... y está bien, ojalá lo sigamos teniendo durante mucho tiempo. Pero como países, ¿qué nos conviene más? Tener bueno, lo ideal sería tener las dos cosas. Yo creo que se puede tener las dos cosas. Pero nosotros idealizamos al poeta, pero nuestros jóvenes piensan que un ingeniero es un plomazo. O sea, vayamos a un aula de niñas de 15 años y preguntámosle a ver cuáles son los chicos que más te gustan. El cantor de la banda de rock o el que acaba de ganar la Olimpiada de Matemáticas. O sea, en nuestra cultura vemos al chico que ganó la Olimpiada de Matemáticas como un ladrillo, un plomo, un aburrido. En muchos de estos países, y no solo en los países asiáticos, lo mismo se ve en Irlanda, lo mismo se ve en muchos países que han hecho mucho énfasis en la educación. Y dicho de paso, en todo esto, los que tienen más culpa de todo somos nosotros, los periodistas y los empresarios. Porque en Irlanda, por ejemplo, los periódicos todos tienen secciones de educación. Nosotros en nuestros países tenemos, nuestros periódicos tienen una sección política, una sección económica, una sección deportiva, una sección de espectáculo, pero yo no conozco ninguno que tenga una sección de educación. Todos los periódicos tienen columnistas económicos, pero muy pocos tienen columnistas de educación, cuando la educación es la que nos va a sacar de este círculo vicioso de crecimiento sin reducción de pobreza en el que estamos. Eso, y hablo de los empresarios, porque en Irlanda, por ejemplo, me acordaba, los empresarios dan premios fabulosos para los chicos que ganan competencias académicas. Entonces tú ves en la primera plana de los diarios, fulanito de tal de 15 años ganó la Olimpiada de Matemáticas y ganó el premio de $50.000. Entonces la gente lo lee eso y de repente a las chicas ya no les parece tan feo el chico. De repente es interesante, hasta simpático. O sea, están creando role models, nuestros, ¿cómo se diría? Sí, nuestros modelos, la gente a la que glorificamos en nuestros países son los futbolistas, los artistas, cosa que me parece fenómeno. A mí me encanta el fútbol. No voy a hablar del clásico de ayer, pero, eh, o sea, está bien que glorifiquemos que pongamos a Forlán en la primera plana. Me parece fantástico. A mí me encanta verlo. Pero tenemos que poner en la primera plana también al chico que gana la Olimpiada de Ciencias, porque ese es el que va a sacar a este país adelante. Hay algunas preguntas más vinculadas a la economía. Me animo a plantear una pregunta que es personal. Los temas de la gratuidad de la educación, que en Uruguay son muy importantes, ¿cómo los enfoca, cómo los analiza? Bueno, a ver, la gratuidad de la educación. A mí me sorprendió mucho que en China, país comunista, las universidades estatales son pagas y carísimas. ¿Y qué hacen? Le cobran a los que pueden pagar para subvencionar a los que no pueden pagar. En muchos de nuestros países estamos nosotros penalizando a los pobres y subsidiando a los ricos con la educación universitaria gratuita. Es un subsidio a los ricos. Yo estoy a favor de la escuela primaria y secundaria gratuita, 100%. Pero en la universidad yo no estoy de acuerdo con subsidiar a los ricos, porque hace el argumento de la vieja izquierda, de la izquierda dinosaurica, es que si tú empiezas
a poner el precedente de cobrarle a algunos en la universidad, eso va a sentar un precedente para que se termine cobrando a todos. Ese argumento era válido hace 50 años, cuando no había computadoras. Pero hoy día, la DGI, o ¿cómo se llama la organización de impuestos aquí? La DGI. La DGI sabe exactamente dónde vives, sabe si tienes una piscina olímpica en tu casa, sabe qué auto tienes, sabe más o menos cuánto ganas. Entonces ya no hay peligro de equivocación. Es absurdo que una persona que viva en Carrasco con una piscina olímpica en la casa tenga sus hijos que no vayan a la escuela. Y hay una forma aún más obvia y más elemental de averiguar a quién pagarle, a quién cobrarle y a quién no, que es su diploma de la escuela secundaria. Si tú eres de la universidad estatal y viene un chico con su diploma, que lo tiene que presentar, si no, no puede entrar, su diploma de la escuela secundaria, y resulta que fue una escuela secundaria que cuesta $2.000 por mes, ¿cómo no cobrarle y usar ese dinero para subvencionar los estudios de otro joven que tiene que trabajar y estudiar y que en el 90% de los casos termina desertando porque no puede aguantar el ritmo? Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestras universidades? Estamos subvencionando a los ricos, penalizando a los pobres, en lugar de usar ese dinero que paga el rico para decirle al pobre, mira, tú estudias y trabajas, olvídate del trabajo. A partir de hoy yo te doy $200 por mes, 500, lo que sea, para que dejes de trabajar y te dediques full time a tus estudios. Se hace en China, se hace en India, se hace en todos estos países. Si lo hacen en los países comunistas, creo que lo más lógico es hacerlo en países capitalistas. Bien, Oppenheimer, vamos ahora a un par de preguntas finales vinculadas a la economía. ¿Cómo impactaría una recesión en Estados Unidos, dice este asistente, que baje las compras a China? ¿Qué impacto puede tener en nuestras exportaciones, especialmente de productos agrícolas? Perdón. ¿Cómo impactaría una recesión en Estados Unidos que baje la demanda en China y qué impacto, digamos, indirecto tendría en nuestras exportaciones al Asia y a China? Bueno, si la desaceleración, porque yo por lo menos no escuché a nadie hablar de una crisis china, ¿no? Hasta ahora no escuché a nadie que esté vaticinando crecimiento cero ni hablar de negativo. Están hablando de que baje del 10% anual al 7, 6. El Partido Comunista en su recientemente anunciado plan quinquenal ya vaticinó crecimiento del 7%. Supongamos que sea 6%, 5%. Si viene acompañado de una apreciación de la moneda china, puede beneficiar a algunos países. Por ejemplo, México ya ahora está viendo muchas compañías automotrices multinacionales mudándose de vuelta de China a México. Porque hace 10 años había una diferencia, pero brutal, era como del 200% en los costos por la mano de obra barata en China. Hoy día, con la apreciación de la moneda china, ese gap se redujo al 14%. Y si tú le agregas los fletes, ya sale más barato producir en México. Entonces ya estás viendo muchas empresas multinacionales saliendo de China y así como van a Vietnam, volviendo a México. No sé cómo eso deja parado a Uruguay. Finalmente, ¿qué impacto tendrá en los próximos 10 años la cantidad de ingenieros chinos e hindúes, dice aquí, indios podríamos decir, que se forman hoy y las patentes que se registran? ¿Cómo impactará eso en 10 años adelante? Bueno, si sumamos todas estas tendencias que acabamos de ver, ya están haciendo 8.800 patentes, o sea, toda América Latina junta, Brasil, México, Argentina, Uruguay, Chile, todos juntos, no patentamos el 10%, no, que 10%, muchísimo menos, el 5% de lo que patenta un país asiático, Corea del Sur. O sea, si sumamos las 100 de Brasil, 60 de México, 40 de Argentina, o sea, son 200, sumémosle una que otra de allí, hagamos 300. Estamos hablando, no llegamos a nada de un solo país asiático, Corea del Sur.
Entonces, si sumamos eso al hecho de que ellos tienen cientos de miles de ingenieros y científicos formándose en las mejores universidades del mundo. Yo mencioné las americanas, pero también hay otros tantos estudiando en Australia, en Alemania, etcétera, etcétera. Si sumamos todo eso, vamos a estar en un mundo en que la producción va a tener lugar en Asia. La invención tiene que tener lugar en Occidente. Gucci, la fábrica de carteras de señoras, tiene un edificio pequeño en Milán donde varias señoras y varias señoras se sientan y diseñan carteras. Todas las carteras se hacen en China. Volvemos a lo de antes. Esto no es terrible, porque como dijimos antes, el 92% de la camisa Ralph Lauren viene de la economía del conocimiento, no de la producción. Pero esos ingenieros van a ser tanto los que producen, los que producen la camisa, como algunos de ellos cada vez más van a ser los que por ahí le inventan algo nuevo y le agregan valor. Pero hoy por hoy, Occidente y varios de nuestros países pueden convertirse de países que producen lo que producen a inventar nuevos productos. Entonces yo creo que si un país como Uruguay, que ya tiene una base educativa bastante sólida, aunque estén desconformes, con justicia y con razón, y me alegro que tengan esa dosis de paranoia constructiva, pero Uruguay tendría que aprovechar esa base que tiene para convertirse en un Singapur. Y yo creo que no hay ningún factor biológico que le impida. Singapur era un país muchísimo más pobre que Uruguay hace apenas 40 años. Ustedes tienen la base de una cultura de la educación, tienen un orgullo por la educación, les preocupa la educación, por lo que escuché ayer y hoy, no es el caso de otros países vecinos que niegan el problema, que viven la complacencia. Aquí sí está, si no hay secciones, por lo menos está en los periódicos. Yo creo que Uruguay tranquilamente puede convertirse en un Singapur de las Américas. Tiene que entender el ejemplo de la taza de café, de la camisa de Ralph Lauren, de que estamos en la era de la economía del conocimiento y apostarle a la educación como un pasaporte a la prosperidad personal, familiar y nacional. Y eso se puede hacer y creo que vuelvo al caso de Brasil, creo que los empresarios y los medios de comunicación tendrían que estar a la vanguardia de este cambio. Andrés Oppenheimer, muchísimas gracias por su conferencia y la respuesta.